por las plataformas digitales, ahora le dicen así las redes sociales. Gracias por consumir la palabra de Dios. Nos encontramos estudiando el libro de Romanos, este libro maravilloso y que para mí ha sido una bendición, no solo una bendición, un reto también estudiarlo para poder transmitirlo a todos ustedes. Estamos y nos encontramos en el capítulo 7 de Romanos, Y estamos en la parte final de los versos 14 al 25, en lo que este tema se llama el conflicto interno que todos los cristianos llevamos todos los días, el conflicto, la batalla interna de nosotros, la guerra que libramos los creyentes. Y antes de entrar en los pasajes, en los versículos del 14 al 25, los cuales son sumamente difíciles, vamos a dar una introducción amplia para poder explicar acerca de este tema. En Efesios, en el libro de los Efesios, usted lo va a ver en su casa si lo busca en el capítulo 6, estos son doctrinas básicas que tiene usted que conocer, hermano. En el libro de los Efesios, capítulo 6, se nos describe una armadura que todo cristiano debe de conocer y debe de saber usar. No es una armadura que abres el closet y vas por y te la pones, ¿verdad? Es una armadura espiritual en donde se nos habla del yelmo, de la salvación que ve en la cabeza y básicamente le doy la idea para cuidarnos de esos malos pensamientos que llegan a la cabeza. Hay muchos pasajes en la palabra de Dios de cómo debemos por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses dice: en todo lo bueno, en todo lo puro, en todo, si hay virtud alguna, en esto pensad. Y todos ustedes, porque vamos a estar hablando de esto, saben que entran a nuestra mente pensamientos terribles, siendo cristianos. En medio de la oración, llega ahí algo feo que hay que hacerlo a un lado. Entonces se nos habla de un escudo con el cual detener los dardos del enemigo, del calzado del evangelio, que todos tenemos que compartir el evangelio. La clase del discipulado ahorita allá abajo fue compartiendo a Cristo, cómo tenemos que compartir a Cristo en los diferentes universos que nos rodean, el trabajo, los vecinos, mis amigos, en fin, donde voy a la escuela, el cinturón, la coraza de justicia. Y se nos menciona algo tremendo: la palabra de Dios es la espada del Espíritu. La palabra de Dios es la espada del Espíritu y la oración, que en muchos de los estudios que se dan acerca de la guerra espiritual, se les olvida que al final de la armadura dice de la oración: orando en todo tiempo, que es lo que hacen allá abajo todos los domingos con mi esposa, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Armas poderosísimas, hermanos, que Dios nos da. Esa armadura obviamente sirve para resistir al diablo. No hay nada como, digo, hace años aquí, por ahí ves y tú te das cuenta cuando conoces a los niños qué está pasando en ese hogar. Un niño reprendiendo a otro, reprendiendo a Satanás y diciéndote: pisoteo yo, Satanás, y cosas que dices: ¿dónde está eso en la Biblia? No existe eso. Dice que nosotros resistamos al diablo y habla de la oración y la palabra de Dios. Pero aquí viene lo importante: los enemigos del creyente, ahorita se los voy a mencionar. Los enemigos del creyente no nada más es Satanás. ¿Sí? El apóstol Juan los define de la siguiente manera: estos son los enemigos que todos nosotros tenemos. El mundo. Acuérdese cuando estudiamos hermenéutica que la palabra mundo no estamos hablando del planeta con sus continentes y el agua y todo eso. Estamos hablando de los valores, del sistema de valores de este mundo. Lo que te venden a través de la música, de la televisión y de todas las cosas, sin que tú te des cuenta, te están haciendo que consumas y que actúes y que procedas con esos valores, con ese sistema de valores. En 1 de Juan, capítulo 2, se menciona a esta fuerza
como un imán, y que nosotros tenemos que estar fuera de ese campo de magnetismo de este imán que te está jalando permanentemente. Entonces, enemigo número 1, el mundo; enemigo número 2, y no tiene que ver el orden, Satanás, el enemigo de la Biblia, que dice, por toda la Biblia se menciona que no ignoramos sus maquinaciones y hay que tener una estrategia con la armadura de Dios y la palabra de Dios y la oración y todo esto. Pero hoy vamos a hablar de un enemigo específico que se llama la carne. A eso se refiere el pasaje de Romanos 7, capítulo 7, versos 14 al 25. El apóstol Pablo menciona un enemigo dentro de él, y de eso vamos a estar hablando el día de hoy. Vamos a hablar del enemigo de la carne, no del mundo, no de Satanás, pero el enemigo de la carne que Satanás usa. ¿Sí? Nuestra carne la usa para meterse por ahí, ¿verdad? Y la carne es muy diferente. Ahorita lo vamos a definir qué es este término, la carne, pero este ataque viene de adentro. Nos ataca desde adentro. Escúcheme, esto es el tratado más profundo de psicología en el mundo, hermano. Estamos hablando de que viene el ataque por dentro a través de los deseos internos y las pasiones que todos nosotros llevamos, ¿me entiende? El mundo ataca a través de sus influencias, pero la carne a través de los deseos internos. Y el día de hoy, con la ayuda del Espíritu Santo, vamos a tratar de ver, no solo entender el pasaje, pero cómo triunfar en esta guerra, en este conflicto, en esta batalla interna, ¿verdad? Y desde ahorita se los digo, una de las estrategias más grandes que la Biblia nos da para vencer la carne es andar en el Espíritu, lo cual vamos a definir también qué es eso, ¿verdad? Porque todos estos términos, si no se definen, quedan en el aire. Repito, vamos a ir a Romanos 7 del 14 al 25, pero antes hay una introducción bastante amplia. Y quiero que vengan a Gálatas 5:17. Y yo sé que todos ustedes saben de lo que estamos hablando el día de hoy, porque todos ustedes, desde que se convirtieron en Cristo, porque antes de convertirnos a Cristo no teníamos ningún problema, pues no sabíamos nada, no había ese sistema de alarma de cuando estás haciendo las cosas mal, y ahora asiste el Espíritu Santo que te dice inmediatamente qué está sucediendo, ¿verdad? Gálatas 5:17, mire lo que dice. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Incompatibles, no son compatibles, ¿verdad? Entonces aquí se nos dice claramente la realidad de esta guerra interior, de esta batalla interior, de este conflicto interior que todos los cristianos tenemos. Déjeme comentarle algo para que vea que todos los días nosotros tenemos esta lucha. En ocasiones yo me he levantado muy temprano, tengo un lugar a donde voy a hacer ejercicio, nado y todo eso, y a veces he llegado porque vamos de viaje o por alguna razón vamos a las 4 de la mañana y el semáforo se tarda mucho. ¿Sabe qué hago? Me lo paso. Fíjese qué pastor tiene, ¿eh? Me lo paso. El otro día estábamos en el restaurante. A mí me gusta la tinta azul. Y llega el mesero y nos da la nota y veo que escribe la pluma jefa, escribe Chiro. La tomo. Sí, y espéreme. Y Sandrita luego me dice, ¿qué estás haciendo? Además del Espíritu Santo tengo 2 supervisores. Y entonces voy yo, jefe, como yo soy, y voy con la dueña del restaurante y le digo, me gustó mucho la pluma, llévesela. Y ya dije, ya, me la llevo. Todos los días, hermano. Tengo un hermano en California que es pastor, y ¿sabe qué? Agarra un atajo porque en California, en los highways, tú te quedas, apagas el carro. Si tú no te levantas al cuarto para las 5 de la mañana, ya no lo hiciste en los highways de California. Dele gracias a Dios por Denver. Usted no se imagina los highways de California, el 10, el 400, o sea, es imposible. Entonces, este hermano pastor agarra un tramito de sentido contrario
y se ahorra 3 millas y sale el jefe. Y le contó un día a su esposa y le dijo: mira, para que veas con quién te casaste. Y lo hizo y le dijo a la señora: estás infringiendo la ley. Aquí dice sentido contrario. Y todos los días, hermano, tenemos todos, no me diga que no, el deseo de a ver qué hago. Un ratito, aquí un cachito, aquí dice no estacionarse, pero nomás me bajo de volada y vengo, y ahí vas. Y está constante ahí ese deseo. Y además nos acomodamos todo para decir: no hice nada malo, no pasó nada, ¿verdad? Entonces, este pasaje que vamos a ver de Romanos 7, del 14 al 25, fíjese, yo hasta que me puse a estudiar bien, yo pensé, y ahí los voy a tener detenidos, pensé que era Pablo antes de su conversión. No es Pablo antes de su conversión. Esto ya es Pablo convertido, hablando de esta realidad que todos los creyentes tenemos. Oiga, pastora, me dice alguien, pero ¿cómo que no es Pablo Saulo cuando era antes de su conversión? Le doy 3 razones de por qué no es Pablo o Saulo cuando no era convertido. Es el apóstol Pablo hablando ya siendo maduro, ya siendo ese gran hombre de Dios. En primera, todas las 46 veces que él menciona a su persona lo está haciendo en tiempo presente. Está hablando en tiempo presente el apóstol Pablo. Pronombre personal y tiempo presente. Además, Pablo no luchaba con la ley cuando era fariseo, se enorgullecía de ella, no tenía ningún problema, se gozaba, presumía de eso. Y aquí él dice que no le gusta. Ya era el apóstol Pablo cristiano. El apóstol Pablo no sabía, al igual que tú y yo antes de conocer a Cristo, que tenía un problema, porque no sabíamos, antes de conocer a Cristo no teníamos problema. No había nadie dentro de nosotros diciéndonos está mal. La conciencia, que a lo mejor no sé a qué nivel la tenías ya cauterizada, ¿verdad? Bueno, entonces el relato de este pasaje que vamos a ver a continuación describe la lucha que todos los creyentes tenemos, que todos los creyentes y cristianos experimentamos. Fíjense nada más qué banquete. Vamos a comenzar entonces por definir, todavía no nos vamos a Romanos 7, 14 al 25, vamos a definir este término, la palabra carne. Y quiero decirle que hay 2 significados. Así me gusta que estén apuntando, porque ese es importante. Allá cuando llegamos con Armando, te pone a escribir y apuntar, te balconea si no lo haces, porque hermano, lo que oyes en 2, 3 semanas se fue. Entonces es importante tomar tus notas. Bueno, entonces hay 2 significados de esta palabra carne. El primer significado que les voy a dar es un significado positivo. Es un significado que no es malo, ¿sí? Y que se refiere a la parte humana de nosotros, a la humanidad de nosotros. Y le doy pasajes. Juan 3:6. Juan 3:6. Cuando Nicodemo viene y le dice que tengo que hacer para ir al cielo, y le dice: tienes que nacer de nuevo, y mire lo que le dice Jesús: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Le estaba diciendo Jesús a Nicodemo: lo que nació del vientre de tu madre, esa humanidad es carne, y lo que nace, el nuevo nacimiento, el espíritu, es espíritu. Entonces aquí se refiere esta palabra carne a un aspecto de nuestra humanidad positivo. Juan 1:14, con el Señor Jesús: y aquel verbo fue hecho carne. ¿A qué se refiere? A que Jesús se hizo hombre, se hizo carne, se encarnó, ¿sí?, en nosotros, o sea, nació y se hizo carne. Se refiere a su humanidad y habitó entre nosotros. Este es el primer término en todas las palabras. Cuando estudiamos la palabra de Dios, tienes que ver todas las veces que aparece la palabra carne, y hay unas veces en donde el significado es positivo y otras negativo. Todavía no llegamos ahí. Estoy describiendo el primer significado, que quiere decir, se refiere a la humanidad, a la carne, la humanidad. Efesios 5:31, seguimos con el término carne en su aspecto positivo. Efesios 5,
31, por favor. Está citando Pablo a Génesis, dice así: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola. Y aquí se refiere a la unión física del hombre y la mujer, a la intimidad, a esa relación íntima, ¿sí?, de el esposo con la esposa, ¿verdad? Ahora, ¿por qué estoy aclarando esto? No hay nada de malo en esta carne, no hay nada de malo en nuestro cuerpo, no hay nada de malo que lo use. Ahorita vamos a definir lo que es la fuerza interna que nos hace hacer estas cosas es diferente. Al comienzo del cristianismo hubo un grupo de gente que se llamaban ascetas, el ascetismo. Eran herejes y ellos decían que el cuerpo era malo y se flagelaban y le daban castigo al cuerpo, y era el propósito principal flagelar y mantener castigado al cuerpo, según ellos, porque era malo, ¿verdad? Esto no enseña la Biblia. ¿Por qué? Porque recordemos que este cuerpo, ¿quién nos los dio? El Señor. El Señor nos dio este cuerpo y el Señor dice que este cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Lo creas o no lo creas, mejor que lo creas. Es el templo del Espíritu Santo, porque mientras tú más conciencia tienes de que ahí vive y mora el Espíritu Santo dentro de ti, mejor estás, ¿verdad? Entonces, el cuerpo en sí no es malo, pero es usado por la fuerza pecaminosa. Ahora vámonos al segundo significado de esta palabra carne, en el griego sarx, S-A-R-X, sarx, y aquí sí conlleva un concepto totalmente pecaminoso. Es la fuerza interna dentro de ti y de mí que nos lleva a tomar decisiones aparte, al margen de Dios, en contra de la voluntad de Dios para nuestras vidas. Ahí hay una fuerza interna dentro de ti que te hace robarte la pluma, pasarte los saltos, robar, y bueno, la lista es grande, ahorita la vamos a ver, ¿verdad? Entonces, esa parte, esa fuerza interna, usa nuestro cuerpo humano para llevar a cabo todas las cosas, repito, en contra de la voluntad de Dios. Y Satanás también usa nuestra carne, es la puerta de entrada. Imagínense que Satanás tiene un avión enemigo y la pista es la carne, y ahí aterriza y ahí está la entrada, ¿verdad? Esto es importante. Satanás saca ventaja usando nuestra carne a través de las tentaciones. Ahora, yo sé que están esperando Romanos 7, al 14 al 25, nos seguimos esperando. Nos seguimos esperando porque estamos viendo aspectos muy importantes de la carne. Fíjese los diferentes aspectos de la carne. Es débil, Romanos 6:19. Romanos 6:19, la carne es débil, y por ahí Jesús dijo: velad y orad porque la carne es débil. Romanos 6:19 dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad. Por nuestra humana debilidad, la carne es débil. Romanos 8:3, viendo diferentes aspectos de la carne: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne. Ahí está nuestra debilidad de la carne. Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Bastante completa la descripción, ¿verdad? Muy bien. En mi carne no mora el bien. Le estoy citando la Biblia, Romanos 7:18. Hablando Pablo: y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Fíjese, la carne está en guerra contra Dios, Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Romanos 8:8, la carne no puede agradar a Dios.
y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y Gálatas 3:3 para terminar. Acuérdense que Pablo les escribe esta carta a los Gálatas porque estaban regresando, se habían infiltrado maestros de la ley, falsos profetas que le decían a los Gálatas: sí, está bien Cristo, pero te tienes que circuncidar. Sí, está bien Cristo, pero tienes que guardar el sábado. Sí, está bien Cristo, pero no puedes comer camarones y todas esas cosas. Entonces le dice Pablo a los Gálatas: tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, otra vez regresar a estas cosas, ¿verdad? Estas son algunas características de la carne. Véngase conmigo a Gálatas 5, del 19 al 21, un estudio extenso sobre la carne el día de hoy. Gálatas 5, del 19 al 21, y déjenme, porque hemos leído todos este pasaje, pero mire, se lo estoy dando por categorías. La primera categoría habla de pecados de la carne, la segunda de pecados espirituales y la tercera de pecados egocéntricos del yo y la última de pecados sociales. Mire, manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen los pecados de la carne: adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. Luego vienen pecados espirituales o religiosos: idolatría, hechicerías, y después vienen pecados egocéntricos del yo: enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Después los pecados sociales: homicidios, borracheras, orgías. Dice la lista. Y le podemos agregar, ¿quiere más? No oigo nada. Ahí le va pues Marcos 7 del 20 al 23. La lista es grande. Marcos 7 del 20 al 23 decía: lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, lascivia, envidia, maledicencia, soberbia, la insensatez. ¿Le agregamos más? Pues diga ya no, pues, no se me quede callado. Muy bien. Romanos 7, del 14 al 25. Después de esta pequeña introducción. Me quedé sorprendido, impactado de ver la madurez del apóstol Pablo aquí. Ahorita lo voy a explicar. Dice así: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, la parte espiritual, me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. O sea, Pablo está reconociendo que hay dos fuerzas dentro de él, dos naturalezas. Recuerde que cuando nos convertimos no se nos erradica la vieja naturaleza. Ahí sigue la capacidad de hacer el mal. Y usted decide quién, ahora sí que a quién se va a rendir, ¿verdad? Ya lo hemos visto en clases anteriores.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Desde ahorita, antes de que se espante, le tengo que adelantar que a partir de Romanos 8 vamos a ver la gran y las bendiciones y los métodos de los cuales el apóstol Pablo nos va a hablar para andar en el Espíritu y no vivir en este estado como lo está describiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces, Romanos 7, en estos versos, describe a un creyente con su permanente conflicto interior. Y mientras más busques de Dios, lo voy a poner de esta manera, mientras más maduro seas, más cuenta te vas a dar de la ferocidad del pecado. Yo no sé si les he platicado y lo he mencionado muchas veces, tengo un familiar, un hermano, él se describe abajito de Jesús. ¿Qué madurez puede haber en eso y ve su vida totalmente diferente? Y el hombre maduro reconoce su debilidad, que no puede confiar en sí mismo y reconoce que ahí está latente el pecado todo el tiempo, porque si no lo reconoces, ¿qué decía el apóstol Pablo? Cuídese que nadie caiga, el que se sienta firme, cuidado, ¿verdad? Entonces, esto es importante. Dos naturalezas dentro de nosotros, la nueva y la vieja, y la vieja no es eliminada, es un conflicto en mi voluntad, hermano. Fíjese, Pablo diciendo, en mí no mora el bien. Qué increíble, ¿verdad? Y mire lo que decía Pablo en Filipenses 3, porque él estaba consciente. Es más, esta pregunta se le hicieron a Billy Graham cuando terminó. Usted, el testimonio, toda su vida ya triunfó, y les dijo, aquí sigue, mientras yo siga viviendo, ahí está latente mi carne con la capacidad de hacer daño. Eso es reconocer y estar alerta, ¿verdad? Filipenses 3 les dije, ¿verdad? Filipenses 3. Del 13 en adelante, vean las palabras del apóstol Pablo. No, perdón, no está ahí. No está ahí, ahorita se lo digo. Ok, sí, 3:3, estaba yo mal completamente, perdón. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Filipenses 3 del 13 en adelante. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. O sea, todavía no lo logro, no soy perfecto, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta. No que lo haya alcanzado, ni que yo sea perfecto, prosigo para ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús, ¿verdad? Proseguir a la meta. Es permanente, hermano, desde que tú te haces cristiano, es permanente esta lucha, este conflicto, hasta que lleguemos al estado de glorificación. No se acaba, no te puedo yo decir mentiras. O háblame tú cuando me digas, ya no tengo mi carne, ya no hay una vieja naturaleza, háblame por favor para platicar contigo. Y me dices, ¿cómo le hiciste, verdad? Porque si hay un grupo que dice que ellos ya no pecan, desde luego. Entonces, vemos aquí dos leyes operando en nosotros. La ley de Dios que dice Pablo es buena, el hombre interior, y otra ley en mi carne, y dice, aunque quiero agradar a Dios, ahí está siempre mi carne, tratando de impedir que agrade yo a Dios. Pregunta, ¿cuántos nos identificamos con esto? ¿O usted también está bajito de Jesús? ¿Cuántos nos identificamos aquí con estos? Todos estamos librando este conflicto, todos absolutamente. No se me desanime, es algo normal, no se me desanime. Ahora, se nos manda, y les doy algunos tips, algunos puntos importantes. Se nos manda, por ejemplo, a crucificar la carne. ¿Sí? A crucificar la carne. Ahora, ¿qué era la crucifixión? Era
la tortura más dolorosa que los romanos encontraron para castigar. O sea, cuando crucificamos la carne es doloroso también, porque no queremos soltar muchas cosas, ¿verdad? Es dolorosa, no nos va a gustar. Usted póngame el ejemplo que quiera. Yo a veces me levanto a las 3 de la mañana y ahí tenemos un problema que ya después les platicaremos. Me levanto a las 3 de la mañana y voy al refrigerador. ¿Qué tengo que ir a hacer al refrigerador a las 3 de la mañana? Dígame. Y ya no le cuento lo que sigue. No es posible. Ahí voy obedeciendo. Abro y me preparo unos que. Y duele dejar eso, no gusta, ¿verdad? Cochinita pibil a las 3 de la mañana. Hermano, no desclaves tu carne, no te bajes de la cruz, por favor. ¿Sabe qué es crucificar su carne? Ahí le va. ¿Sabe qué es crucificar su carne? Reconocer que eso no viene de Dios, lo que sea. Reconocer que eso no viene de Dios. Y andar en el Espíritu, lo cual vamos a ver la semana que entra de manera mucho más completa. ¿Qué es andar en el Espíritu? ¿Qué es ser guiados por el Espíritu Santo? ¿Qué significa decirle al Espíritu Santo, maneja tú el carro de mi vida, yo ya no, tú guíalo, tú llévame, tú dirígeme, yo te sigo? Eso, rendirme a Él, eso es lo que necesitamos hacer, ¿verdad? Identificar obviamente las influencias que están obstruyendo mi relación con Dios. Cada uno de nosotros tenemos que identificar ahí qué partes de mi carne son las que me tienen completamente amarrado, ¿verdad? Y vamos a cerrar en Gálatas 5, el contraste. Verso 16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y del 22 en adelante, el contraste de las obras de la carne, el fruto del Espíritu. Mire qué lista. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y cerramos con Romanos 13:14. Romanos 13:14. Desde el 13, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Padre Celestial, gracias, Señor. Gracias por mostrarnos la realidad, Señor. Porque igual que un doctor espiritual, Señor, tú nos enseñas una radiografía, Señor, necesaria, aunque gritemos que no, ahí está, Señor, y nos muestras lo que tenemos que hacer, Señor, con estos tumores, con estas cosas. Y gracias por la exposición de tu palabra, que vamos a continuar la semana que entra en Romanos 8, para ver todo lo que tú dices acerca de andar en el Espíritu, de vivir en el Espíritu, Señor. Reconozcamos, Señor, te pido perdón, reconocemos, mis hermanos y yo, tantas veces que pudiendo rendir esas cosas a ti, Señor, todavía las queremos mantener, Señor. Y en ello se detiene nuestro crecimiento, nuestra madurez. Gracias por los hermanos maduros que reconocen, Señor, que estas cosas están dentro, que esta batalla interior, y que reconocen, Señor, la agudeza, Señor, del pecado. Te damos gracias, Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Y si alguien aquí no conoce al Señor,
Tú necesitas a este Salvador que se llama Jesús, Jesús de Nazaret. Y Él vino precisamente para mostrar al Padre, para acabar con las obras del diablo, para perdonar los pecados, para dar vida eterna y para ser Señor de tu vida. Invítalo a tu vida, dile en tu corazón: entra a mi vida, Señor Jesús. Reconozco que soy pecador, te pido perdón. Quiero recibir el perdón de mis pecados, quiero recibirte en mi corazón. Quiero que entres a mi vida y hacerte Señor de mi vida, y quiero vivir para ti y servirte, Señor. Y gracias por enseñarme quién eres. Dile gracias, Señor, gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos, que Dios me los bendiga. No deje de darle un aliento, una palabra de aliento a alguien.